Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra transmisión ahora a través de Facebook también, en Facebook Live. Y nada más vamos a configurar el inicio de la reunión. Listo, pues ya estamos aquí en vivo en esta transmisión a través de Facebook Live y pues con todo el gusto, ¿verdad? Porque nos aceptó esta entrevista nuestro querido Fernando Contreras. Y pues para mí es un honor, un placer poder platicar con él, porque hay, yo creo que muchas similitudes, no solo con un servidor, sino probablemente, y sé que por ahí vamos, mucha gente que sigue nuestra página de lectura de excelencia en Facebook, ¿no? Que finalmente es como un grupo o una tribu interesada en temas de lectura, de conocimiento, de ideas, de aprender, y seguro estoy que hoy ustedes que están aquí acompañándonos van a aprender algo. Entonces, damos la bienvenida a nuestro invitado Fernando Contreras. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Me da muchísimo gusto saludarte y, bueno, a toda la gente que nos pueda estar viendo desde la plataforma. Y, bueno, pues encantado de poder tener este intercambio sobre lo que bien ya mencionaste. Me parece que hay mucha tela de dónde cortar, mucho papel de dónde cortar en temas de lectura. Y, bueno, pues tú dices por dónde le entramos a este banquete. Listo. Pues a lo mejor vamos a platicar un poquito a nuestra audiencia sobre tal vez un poquito tu perfil, ¿no? Que les voy a comentar. Fer es experto en tecnología educativa. Él está a cargo de la Oficina de Tecnología y Comunicación Educativa en la UAM Xochimilco y además está metido en un proyecto muy bonito que ahorita va a haber un espacio, ¿no? Para que nos pueda platicar sobre él. Entonces, pues si gustas, Fer, después de esta presentación tan breve, que nos quieras platicar algo directamente sobre ti, que nos digas, bueno, ¿quién es Fer, no? Para quien nos está viendo, para quien te conoce por primera vez, cuéntanos, ¿quién es Fernando Contreras? Claro que sí, Miguel Ángel. Mira, yo soy Fernando Contreras, como bien ya dijimos, pero soy diseñador gráfico de origen. Mis estudios de licenciatura son de diseño gráfico, es decir, como que en algún momento que te comentaba, yo aprendí a leer en imágenes, ¿no? Y me entendía, aprendía el mundo y escribía en imágenes, ¿no? Lo sigo haciendo y me encanta poder hacerlo, pero ciertamente me he adentrado al mundo de la lectura mucho más por las letras. Vamos, desde el diseño gráfico te adentras a la forma, a las cuestiones de la legibilidad, de la lecturabilidad, esta diferencia entre lo que te invita a leer y lo que es funcionalmente este, eh, 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 legible, es lo que se puede entender, digamos, desde la composición tipográfica y todo esto. Entonces, por allí yo anduve o he andado durante un buen tiempo, pero ciertamente por cuestiones de mi experiencia profesional, precisamente del diseño gráfico, me llevaron a trabajar en cuestiones de diseño o comunicación gráfica para la salud y luego para la educación en salud. Y entonces de ahí derivé en estar trabajando más fuertemente en un equipo que se dedicaba básicamente a la tecnología educativa en el Instituto Nacional de Salud Pública. Esto entonces me metió en estas cuestiones de la educación virtual y por ahí empezó, digamos, otro derrotero también que tiene que ver con la tecnología educativa. Terminé estudiando una maestría y sigo estudiando en tecnología educativa, ¿no? Entonces, es el segundo posgrado en el que ando, digamos que por anticipado y por remiso, ¿no? También estoy Sí.
en esa maestría, pero la cuestión es que me ha parecido como un mundo muy importante, el mundo académico, de investigar, de comprender, de curiosear por el mundo, y el medio, pues ha sido, como tú sabes muy bien, la lectura, las lecturas académicas, y bueno, yo siempre me gustó la lectura como la conocemos, la lectura de pasatiempo, como de otro tipo de formación, es decir, la literatura universal, la literatura latinoamericana, mexicana, etcétera. Y entonces, bueno, ha sido la manera como por la cual he viajado por el mundo antes de empezar a viajar, antes de que yo hubiera podido cruzar el charco, ¿no? Como se dice, cruzar algunos de los océanos, pues ya para mí era muy importante poder hacerlo, poder viajar a través de las lecturas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que pues, me ha parecido como muy ilustrativo, muy conocer realmente no solo otros mundos, sino vivir otras vidas, ¿no? Y como diría Joaquín Sabina, ¿no? Tener como la posibilidad de encontrarte o de vivir la vida de otros personajes. En fin, con la enorme riqueza, pero con la enorme importancia que implica la lectura profesionalmente, personalmente, y bueno, pues he de decir que he encontrado pues una serie de riquezas enorme en la lectura, ¿no? Bien, Eso. Fer, en algún momento tú me decías que tú estás intrigado, ¿no? Que es algo que te interesa, que te causa esta curiosidad por el tema de los significados de la comunicación humana, ¿no? Correcto. Justamente, pues tu quehacer profesional cotidiano tiene que ver en un área en donde se habla sobre comunicación. Y muchas veces en el curso de lectura de excelencia, yo les digo a los alumnos que justamente la lectura es un ejercicio de comunicación humana. Ajá, Correcto. como un poquito como llegar a ese punto, ¿no? La lectura la podemos entender como una cuestión de comunicación humana y a veces en tono de chiste incluso les planteo que es una oportunidad para comunicarnos hasta con los muertos, Totalmente cierto. ¿no? Entonces, en esta parte, si podemos como entrarle a eso que a ti te causa tanta curiosidad sobre los significados en la comunicación, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué es lo que tú dices? Esto es lo que a mí me engancha, esto es lo que lo veo y vámonos ahí. Eso da para muchas pláticas, ¿no? Ok, Para muchas cuestiones, porque mira, fíjate, si tú piensas la lectura que puedes hacer de una sola obra en un momento de tu vida, yo te puedo decir que, por ejemplo, hay obras que he revisitado, que he releído, y no es lo mismo leerlas ahora, a mis 51, o cuando las leí a los 25, a los 30 o a los 18, ¿no? Es decir, te da mundos diferentes. Tú tienes ya otra vida y finalmente el poder reencontrarte con esa misma historia, esos mismos personajes, en contraste con tus propias experiencias, te hace vivir el mismo paisaje de una manera distinta, ¿sí? El mismo tiempo revestido de una escenografía distinta. Entonces, eso que es súper rico porque no solo es que enriquezca, porque no desdeño para nada que puedas tener menos referentes 25 años antes, cuando tienes, cuando lees, digamos, muy joven o muy niño. La cuestión es que lo vives distinto, incluso sabemos que en la adolescencia, por ejemplo, percibimos el mundo de una manera así, particularmente efervescente, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, la posibilidad de obtener, de aprender el mundo a través del léxico, de sus significados, pasa mucho a través de la lectura. Pasa también por tu familia, tus padres, tu círculo, tu escuela, etcétera, porque en la medida que vas leyendo, pues tienes un abecedario, digamos, un alfabeto más amplio, ¿no? Para reconocer y para expresar el mundo, no solo para leerlo, sino como para expresarlo, para escribirlo o para verbalizarlo, ¿no?
Entonces, en este sentido, es sumamente rico. Ahí te podría decir que existe una posibilidad semántica enorme, ¿no? Pero semiológica también, ¿no? O sea, es decir, los significados sociales que puede tener una misma situación, un mismo elemento, un mismo símbolo, signo, se modifica, ¿no? Entonces, esto lo planteo simplemente a través de uno mismo, a través del tiempo, pero también uno podría hablar de qué es lo que el autor o la autora trató de decir. Entonces, ahí también resulta que te vas enterando a veces que el autor o la autora, pues, tuvo una cierta experiencia específica que lo marcó y que entonces hace que esa persona plasme de una cierta manera un párrafo, una idea o una imagen, ¿no? Una imagen escrita, y entonces tú la interpretes de cierta manera. Haz de cuenta como cuando estás viendo un cuadro. Claro. Una cosa es lo que te trataron de decir, que tiene una serie de cosas del momento de vida de ese autor, y está tu otra historia. Entonces se confrontan las dos historias en un momento, en un mismo espacio, ¿no? En un mismo tiempo. Eso es lo que hace súper rico, ¿no? Además de, pues, otras cosas que se pueden atravesar en el medio, porque si tienes esa lectura colectiva o la tienes a través de tu grupo de compañeros, compañeras de escuela, con la mirada del docente, del profesor, pues ya se atraviesan otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que hay muchas posibilidades. Finalmente es una LED, ¿no? Es todo una posibilidad de ver caleidoscópicamente, ¿no? La vida, el tiempo, y yo diría que la posibilidad de multiplicar tus vidas, o sea, tu vida, tener como otras vidas viviendo, no necesariamente el del protagonista, pero sí atestiguando cosas que suceden, aun si son ficticias, ¿no? En fin, y estoy hablando de, no sé, de novela, pero cuando tienes la posibilidad de formarte a través de la posibilidad de los textos académicos de la investigación, a mí que me interesa la investigación educativa, pues te encuentras unas cosas riquísimas, ¿no? En neurolingüística actualmente están sucediendo unas cosas brutales. O sea, lo que estamos atestiguando de la inteligencia artificial, Miguel Ángel, Ujú. está canijo, ¿no? Pero eso lo vas entendiendo y lo vas pudiendo filtrar también a través de conformarte con una serie de elementos informativos, etcétera, formativos, para que también te formes un criterio y una posibilidad de hacer algo con ese mundo, ¿no? Ese mundo profesionalmente que te puede reportar crecimiento, desarrollo profesional, personal, etcétera, y que también eventualmente pues, puede devenir en un desarrollo económico para tu vida, por ejemplo, ¿no? Digo, por mencionar algunas de las cosas. Ya me metí en muchas cuestiones, pero es porque la lectura te da la posibilidad de multiplicar tu espacio-tiempo, ¿no? Me parece. Claro. Fer, y a lo mejor entrando un poquito así como tal vez una cuestión muy personal, te quisiera preguntar, ¿podrías compartirnos como algún momento en que tú encontraste el significado de algo o experimentaste internamente como el regocijo o el éxtasis de entender un significado que dijiste, wow, y que te quedara así, win, win? ¿Recuerdas alguno, un momento así que nos puedas compartir? Mira, tengo la claridad de que lo he vivido, de que he vivido esa especie de eh, no, eso no es una suerte de eureka, es un momento de iluminación. Ahorita no me viene la palabra, ahorita me acuerdo de esa palabra, pero eh, sí recuerdo que la he vivido y que la he tenido así por caer en cuenta, por ejemplo, de que un autor se refería a algo que yo había visto hace tiempo o que se refiere a algo que viví, por ejemplo, o que alguien me dijo, o que era algo que me insistía la maestra de la escuela, qué sé yo. O sea, te estoy inventando las historias, pero o sea, estoy seguro que cualquiera de estas,
O sea, son situaciones que por supuesto que he vivido. No te puedo decir exactamente cuál ha sido, ¿no? O sea, como que qué palabra o qué idea, ¿no? De alguna manera me cayó de 20, ¿no? Ahorita me parece que me empieza a funcionar un poco la ardilla, ya a los 50, no, mi Tratando canal, de evocar, venga, sí. pero pero no, independientemente que me acuerde, o sea, sé que lo he vivido, sé que he estado cerca esa circunstancia de encuentro, pero ahorita la verdad es que no me acuerdo. Lamento que te debo esa historia, a lo mejor para otra, no sé si para otra charla o para Sí, otra. que por ahí podemos dejar ese pendiente. A ver, Sí. y te pregunto algo, bueno, me aventuro a lanzar esta pregunta. No quisiera ponerte en aprietos, pero creo que puede darnos para una buena charla dentro de este espacio, ¿no? Tanto tú como tu servidor nos dedicamos a la educación. Entonces, escuchándote, percibiendo la emoción que tú tal vez rememoraste, aunque no pudo salir a lo mejor en un recuerdo concreto, y que sabes que la viviste, que la experimentaste, ahora te preguntaría algo. ¿Se puede enseñar a la gente cómo llegar a esos momentos? ¿Le podemos enseñar a los alumnos, a los estudiantes, cómo conducirlos para que eso ocurra? Mira, te diría que absolutamente sí. Es decir, creo que hay una cuestión muy voluntaria de una cuestión de decisión personal, de elección de proyecto de vida, te diría, así de fuerte, así de canijo, porque hay gente que puede decir, pues a mí me interesa leer solamente los cómics, o me interesa, antes decíamos, leer a Corín Tellado, y eso ya era medio despectivo, ¿no? Yo la verdad es que creo que Corín Tellado ha de tener lo suyo, ¿no? Por algo ha de tener su éxito, ¿no? Pero bueno, me refiero a las novelas del corazón, o lo que sea. O sea, hay gente que dice, pues yo es que yo sí leo, o yo sí sé leer, pero no acostumbro leer, ¿no? Pero yo lo que creo es que en general esta capacidad como habilidad se puede enseñar. O sea, hay herramientas que pueden facilitarnos el que accedamos a contenidos, accedamos a ideas que no son planteadas. Es, mira, tal cual me imagino, tú puedes decir, déjame trasladarlo a otro plano. En la historia del arte, hace un par de siglos, era más o menos sencillo que cualquier persona a través de una naturaleza muerta, a través de un bodegón, a través de un paisaje, pudiera decir, apreciar el arte, ¿no? Apreciar el arte. Eh, Había unas cosas que se llaman vanitas, en fin, que eran, ya sabes, composiciones con calaveras, libros, por cierto, en fin. Y cualquiera podría decir, pues es que está bien representado, es lo más fidedigno a la realidad, parece tener buena técnica académicamente. Y entonces cualquiera podría decir o suponer que sabía de arte, lo cual podría ser cierto, sin duda, pero de un tiempo para acá el arte se ha vuelto mucho más complejo, y lo traslado al tema de la lectura también. Las lecturas se han vuelto más complejas, el mundo se ha vuelto más complejo. Siento que la modernidad nos ha arrojado a situaciones, a momentos, a circunstancias en donde necesitamos leer de una manera más compleja la realidad que ya es compleja. Entonces, eso te implica que sí tengas que tener un poco más de desarrollo de habilidades, de capacidades para estar leyendo cosas que te interesen, abrir tus temas, ¿no? Abrir tu, tu panorama o tu abanico de intereses. Bueno, ya no solo tiene que ver con que, como decían, o todavía seguramente se ha de decir que hay que tener tema de conversación, ¿no? O sea, Mm. hasta para ligar hay que tener tema de conversación. Sí. Este, Digo, más allá de eso, o sea, construir tu posible desarrollo intelectual, espiritual, para quien lo considera, en fin, académico, etcétera, en muchos ámbitos de la vida, pues es necesario
abrevar de información, ir hacia las fuentes de información, ¿no? Hacia las fuentes de información y en ese sentido, yo te diría que sí es posible esto que me preguntas con motivando, acercando, facilitando, guiando. Y Freire lo pone, mira, en estos términos, que Freire, Paulo Freire, un pedagogo muy importante brasileño, Sí, eh, el siglo pasado, lo pone en términos de que la gente que educa tiene siempre, como los padres, que poner, digamos, las guías, no sé si los anzuelos como tal, sino más bien como los, los convites, poner la mesa, ¿no? Y estar insistiendo en que los hijos, pues coman cosas nutritivas, tal, alimenten su espíritu, su intelecto, tal, bla, 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 bla. O sea, toda esa parte que te habla de que la labor de quienes educan o quienes están cerca de la educación, y ahí podríamos poner a pues, toda una buena parte de la especie humana, que son padres o madres, y a esta otra parte de la gente que estamos cerca de la educación en términos docentes o cualquier otra forma. Entonces, en ese sentido, sí creo que puedes facilitar caminos, porque Freire plantea rutas, ¿no? No solo mostrar la ruta, sino caminarla y acompañar. Y creo que esa es la vía de lo que tú estás preguntando, es eso. O sea, no es solo decirle, mira, aquí está tu enciclomedia, aquí está tu computadora, aquí está tu tablet, sino qué es lo que, a qué te acompaño a ver. No es nada más que te avienten el cine, sino cómo platico contigo de la película, cómo tomamos juntos palomitas, cómo cotorreamos antes, después, espero que no durante para no interrumpir la película. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Es un acompañamiento que se tiene que hacer. Es un ejercicio que tiene que ver con la experiencia de vida y es un ejercicio que pasa, sí, por la parte, desde mi punto de vista, muy pues, más racional, sí, más intelectual, pero pasa mucho por el acompañamiento psicoemocional, desde mi punto de vista, ¿no? Fuertemente. Entonces, eso considero. Por supuesto que puedes facilitar que la gente tenga sus propios descubrimientos o sus propios encuentros maravillosos en el ámbito de la lectura, con autores, con ideas, con obras, ¿no? O sea, hay varias cosas a las que puedes invitar. Mira, en lugar de decir vamos a ir a unas cataratas de Iguazú, vas a decir, bueno, vamos a encontrarnos en Macondo con José Arcadio, ¿no? Y con Úrsula, ¿no? Entonces, dices, ¿qué es eso, no? Ah, sí, mira, y además te voy a poner música. Ahí está esta cumbia de Oscar Chávez. claro, bueno, sí, la canción de Oscar Chávez, ¿no? Es que yo le estaba poniendo el acordeón, Miguel Ángel, Ah, ok. Sí, de sí, Celso sí. Piña, pero El tienes de razón. Celso Piña, sí. Antes está mi querido Oscar Chávez, tienes toda la razón. En fin, o sea, eso, o sea, hay un alimento de los sentidos. Yo creo que hay una cuestión en donde desde ahí acercas, animas y haces contacto primeramente así con el mundo, el más allá de las mentes de cada persona, ¿no? Claro. Y bueno, mientras te escuchaba, a lo mejor yo pensaba que por ahí pudiera haber alguien que no le tocó vivir esa experiencia, no le tocó que alguien le acompañara, que alguien le mostrara el camino, lo indujera, ¿no? Por ahí alguna vez leí en algún texto que era sobre el tema de animación a la lectura, que cuando, por ejemplo, como tú lo decías, si tú le dices, bueno, aquí está un libro excelente, te encargo que lo leas y ahí nos vemos, ¿no? Ya te lo traje, ya te toca a ti leerlo y adiós, ¿no? Decía esta persona que era como si invitaras a alguien a una fiesta, ¿no? En donde tú tienes muchos amigos, esa persona no conoce a nadie y que al cruzar la puerta tú le dijeras, bueno, pásatela bien, nos vemos. No, iba a ser muy difícil que esa Eh, persona se la pasara bien en ese momento. y yo creo que, Miguel Ángel, creo que de alguna manera me parece que el que seamos de los países, de las poblaciones que menos lee, nos pone en varias situaciones, pero una de ellas tiene que ver con que quienes leen tienen todavía más ventaja que, o sea, una ventaja comparativa, porque hay mucha gente que no lee, ¿no?
Entonces, ese es un infortunio y es una fortuna para quienes ven, pero es un gran infortunio para una gran cantidad de gente. Incluso si lo ponemos en términos de realimentación de la sociedad, pues no hay posibilidad de que sea una sociedad que en conjunto va creciendo en un colectivo, ¿no? En un desarrollo social, cultural, etcétera. Y por supuesto, nos pone en una cierta, te diría, orfandad. Esto que cuentas que es jocoso, al mismo tiempo es desolador, porque yo creo que es la experiencia de muchas personas, así donde te dijeron, Exacto. tienes que leer porque tienes que leer, ¿no? Y hay varios videos y memes así de cómo los niños, las niñas padecen las cosas obligadamente en, la, en, la, en el tiempo escolar, pues porque tienen que hacer deberes, tareas, para que aprendan por repetición. Ojo, por repetición. Además de obligados, por repetición. O sea, de la manera más aburrida, ¿no? Imagínate qué manera más terrible también de llevar a alguien por la lectura por el camino más arduo, ¿no? Por el camino más desértico que es, estás obligado, pero además pues, con cosas que dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? ¿Qué me dice? Y si de casualidad no te enganchas, pues empiezas teniendo experiencias tempranas poco provocadoras, poco motivantes y más bien desafortunadas que te van a ir como dejando un poco, pues con ese mal sabor que se va a ir acumulando y que no va a construir tu cuerpo textual, diría una querida investigadora de la UAM, Xochimilco. Ok, y ahorita te pregunto por esa parte. Eh, Nosotros, bueno, acá en Lectura de Excelencia, pues a lo mejor algo que buscamos es justamente mostrarle el camino a nuestros alumnos, acompañarlos, generarles una experiencia de aprendizaje, ¿no? Acerca de técnicas, de habilidades, de procedimientos. Y te diría de manera sincera que en algunos momentos, o sea, hay estudiantes que tenemos, personas o lectores que con unas cuantas técnicas, estrategias, procedimientos, ejercicios que hacemos, pum, listo, y se van, despegan. Y hay otros a quienes esta parte todavía la pueden implementar, pero hay algo interno que a veces no los deja como destrabarse o desbloquearse. Y entonces justo tú me platicabas de un proyecto que tienen ustedes que además de, pues enfocado en el tema de lectura, abarca estos otros temas de manera también integral. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Claro que sí, Miguel Ángel, mira, con mucho gusto. Mira, empezando por algo de lo que mencionabas, simplemente es que es en nuestras historias de vida y en nuestras personalidades, somos seres distintos también, hay una gran diversidad en cuanto a que nuestros organismos, nuestros cerebros son distintos y no está mal, o sea, hay unos que van más rápido, otros vamos más lento, otros pasito para adelante, pasito para atrás. Y lo interesante allí con esto también es reconocernos, respetar como nuestros ritmos, nuestras historias de vida al respecto y poder saber que tenemos nuestro propio proceso. En realidad no es una competencia, es los procesos de desarrollo no tendrían que entenderse de esa manera, así como que a ver, pues quién saca más dieces, quién, ha estado leyendo, pues así como 10,000 páginas por minuto, qué sé yo, o sea, no es una cuestión de cuantificación. Qué bueno que haya gente que tenga una gran posibilidad porque definitivamente le abre otro panorama, otras posibilidades, pero en general el promedio de la gente nos vamos a ir como a un ritmo, más o menos como en el pelotón, ¿no? Algunos más rezagados, otros más adelantados, pero vamos a ir en un pelotón y vamos a ser parte de un promedio en el que tenemos ciertas facilidades, ciertas dificultades, y la idea de este proyecto en la UAM Xochimilco, que está a cargo de la maestra Sofía de la Mora, y bueno, estamos viendo a través de la coordinación de docencia, en fin, es una consideración, es un modelo integral que considera
la lectura, la escritura y la oralidad, ¿no? Entonces, la escritura considerada como esta cuestión en donde eh, aquello de lo que te nutres, ¿no? A través de los sentidos, a través sobre todo evidentemente de la vista, no solamente, pero principalmente de la vista, que entra, que toca fibras dentro de ti, que no solo te conmueve, sino que te va dando ideas y te va alimentando de mundos externos a tu propia vida, y entonces va haciendo crecer en ti otros intereses, o sea, es una cosa que se realmente que va increciendo, ¿no? Dándote las posibilidades de desarrollarte intelectualmente, académicamente, en fin, y que va siendo parte de un proceso en donde tú puedes, a través de esa nutrición, también devolver, digamos, o generar, digamos, a través de lo escrito y lo verbal, ¿no? Por eso es una escritura y oralidad, lectura, escritura y oralidad, ¿no? Y entonces esto se mueve mucho a través de un proceso o de procesos formativos así, integrales y más complejos que tienen que ver con revisar, sí, cuestiones de historia de vida, cuestiones de cómo aprendimos en principio, qué es lo que estamos leyendo en ese momento, qué es lo que nos gusta, no nos gusta, y de alguna manera hacer una co-construcción, no es simplemente, pues a mí me parece precisamente 100 años de soledad o amor en los tiempos del cólera a lo mejor, y ahí te va, o el Quijote, y ahí te va el ladrillo, ¿no? No, es, ¿tú en qué estás? A lo mejor dices, no, yo estoy en Coelho ahorita, bueno, vamos a trabajar con Paulo Coelho, o vamos a platícanos de Paulo Coelho, y un poco es alimentar nuestra propia, o realimentarnos en colectivo de este mismo gusto, ¿no? Ahorita se está leyendo muchísimo cuestiones de desarrollo personal, digo, no en balde pasamos una pandemia, ¿no? 2 años no, para la historia de la humanidad no pasan en balde. Eh, y, y bueno, en ese sentido, hay muchas cosas por comprender en torno a la humanidad desde ese y otras perspectivas, ¿no? Entonces, este modelo trata de trabajar eso, como desactivar los debo, las obligaciones, así de, ahora tienes que, te toca el Quijote, o te toca, vas Tengo a que leer, ¿no? tengo que leer, pues imagínate que Habermas, ¿no? O sea, o vas a leer eh, teóricos, ¿no? De la disciplina en la que estés, ya no solamente literatura universal, ojalá y solamente se fuera eso, ¿no? Pero más bien es ver cómo te puedes enganchar sobre con esta parte de lo que quieres, encontrar lo que sí quieres, ¿no? Y puedes ir encontrando que vas haciendo crecer eso que sí quieres. Desde mi punto de vista, pasa mucho por generar este empoderamiento, Miguel Ángel, en donde es, a ver, estoy aquí, zona de desarrollo próximo, y tú me entiendes muy Claro. bien, ¿no? O sea, decía Vygotsky, o sea, estás acá en este punto de partida y puedes llegar hasta acá más o menos de acuerdo a tus posibilidades. Tienes un trecho por recorrer, y eso significa que tienes esta posibilidad, este tramo, si se te acompaña, si se te facilita, si se te guía, si se te dan circunstancias, ¿no? Porque también hay circunstancias para leer. Digo, pensemos que eh, eh, no todo mundo tiene acceso fácilmente a la lectura, ¿no? No hay una cultura, y en ese sentido, una cultura de lectura amplia, y no obstante hay muchas bibliotecas, etcétera, debería de haber muchas más circunstancias, pero bueno, como debería de haber otras condiciones también, digamos, socioeconómicas para que hubiera antes que leer, ¿verdad? Hay que comer, Claro. en fin. Pero lo que quiero decir con todo esto para concluir es que está esa parte a donde puedes, digamos, llegar en términos de un máximo desarrollo de un cierto tramo o trecho de tu vida, o de un cierto aprendizaje específicamente, y la cuestión es que depende de distintos elementos, pero depende de lo que te apropias, de cómo te apropias de esa circunstancia, y cómo se te facilita que tú digas, bueno, a ver, puedo lograr alcanzar ese desarrollo, ¿sí? Es decir, tú eres un atleta del Comité Olímpico, y resulta que estás dando, ahorita que se rompió el récord mundial
de salto de garrocha, ¿no? Pues son 6 metros con 22 centímetros. Ok, es que estaba en 6 metros 21. Bueno, en la zona de desarrollo próximo del que acaba de romper el récord era 1 centímetro. O sea, alcanzó 1 centímetro, Sí, imagínate, pero eso se dice fácil, pero es muchísimo trabajo. claro. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, pensar en que cada lector, cada chico que está en la universidad o cada persona que, digamos, cuando ahora que están también estos libroclubs, etcétera, de más populares que se está tratando de hacer más accesible la lectura, pues la idea es eso, poner al alcance las oportunidades y que la gente diga, bueno, me acerco o no me acerco, pero sí tiene que generarse también una, una voluntad y una posibilidad desde lo interior facilitada por el exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que este modelo del que te platico, como puedes ver, trabaja como complejamente, tiene sí objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero sí es una cuestión formativa que tiene, que no se detiene, digamos, no es de un trimestre, Miguel Ángel, es una cosa que se desea, es deseable que tenga un desarrollo, o sea, finalmente no es solamente que termina cuando ya terminaste la licenciatura, es que de ahí se va a continuar, porque Miguel Ángel, en términos profesionales, uno lee y aprende a aprender o trata de aprender a aprender y continúa tratando de leer después de egresar, porque vas a necesitar actualizarte, porque si te quedas en lo que aprendiste con la licenciatura, te vas a dar cuenta que aprendiste una partecita y que la vida, la escuela de la vida es otra y que tienes que seguir investigando y actualizándote. Imagínate que fueras médico o médica, imagínate que estás en la parte de salud, o imagínate que estás precisamente en las cuestiones tecnológicas, informáticas. No, hombre, te quedas estático, estática y te mueres, ¿no? O sea, la actualización hoy en día es súper importante. O sea, hay que pensar que simplemente oficios, profesiones como la de diseñador gráfico van a quedar probablemente en desuso de acuerdo a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que tienes que agregarle? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuáles son las riquezas que le tienes que agregar a tu formación? Si no es a través de la lectura, por cierto, y en general a la investigación, o a la actualización, etcétera, a tu capacitación, que necesitas hacer, que necesitas lograr para estarte conformando y estar en la jugada, ¿no? Estar realmente en posibilidades de desarrollarte y permanecer en un desarrollo integral a lo largo de tu vida, como profesionista, pero como ser humano. Claro, Como, claro, y le has dado totalmente al clavo, al título que pusimos para esta entrevista, que era justamente la importancia de la lectura en la vida profesional, ¿no? En la parte laboral, en la parte personal y como tú bien lo dijiste, pues en lo que nos queda por delante, porque había una idea que una vez conocí y se me quedó muy grabada, que decía, una vez que aprendemos a leer, es imposible dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, es que ya estamos en ese caminito, ¿no? Estamos en ese carril. Y de aquí tomo para mi siguiente pregunta, Fer. En esta lógica que tú nos acabas de decir, ¿no? Y desde la perspectiva que tú estás mirando, tanto en la educación profesional, en la educación universitaria, en los temas que hay ahí en este ámbito, ¿tú qué dirías que son las lecturas a las que hay que ponerles atención o en cuáles estás tú o cuáles son las que guían, así como que tú dices, yo creo que esta temática es la que a mí me interesa, me jala, que nos la puedas compartir, no sugerir, no recomendar, ¿verdad? Pero sí compartir porque finalmente puede despertar esa curiosidad en quien nos escuche y diga, no había escuchado de ello, no lo tenía en mente, ¿no? Ya entra en el panorama o en la perspectiva de alguien. fíjate que me metes en un dilema, porque, bueno, para empezar, considero que recomendar algo o sea, a mí me funcionan ciertas cosas, a ti te funcionan ciertas otras cosas, y a cada una de las personas que va a ver le funcionan distintas cuestiones, ¿no? Y también hay momentos en la vida. Yo te puedo decir que yo soy de esos
también en este tiempo de pandemia también se metió a ver cuestiones de mindfulness y ahorita me metí a una cuestión de budismo, estoy en un taller, en fin. Entonces estoy revisando cosas relativas a eso, ¿no? Claro. Pero, pues es que eh, eh, sin ser pretencioso, pero me parece que, pues que hay que alimentar muchas áreas de tu vida para, no tanto para considerarte o para construirte como un polímata, ¿no? Como alguien que está formado, interesado o capacitado para desarrollar distintas cosas en distintas disciplinas o áreas. Pero es que creo que, mira, yo no soy el ser más espiritual, pero creo que si fuera yo más espiritual o creyente, pues me interesaría meterme a revisar cosas. Hay muchas, mucho material con respecto a eso, pero a mí en lo personal, pues me sigue pareciendo que la literatura universal, la literatura moderna, la literatura hispanoamericana, pues es muy importante. O sea, por ejemplo, en términos también económico, políticos, sociales, me parece importante. Ahorita tengo en la mesita de noche dos libros, en general en su laberinto, por cierto, de García Márquez, que estoy contrastando con uno de Leopoldo, Leopoldo Osea, sobre Bolívar, porque todo el mundo te dice, es que nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué se trata eso? A ver, a lo mejor nos interesa convertirnos en Venezuela. No, obviamente bromeo con ese, pues, ese petate del muerto con que anda mucha gente, pero bueno, un poco para saber el trasfondo histórico, ¿no? Que existe detrás de eso. Y hay literatura en García Márquez, ¿no? En el general de su laberinto, y hay una visión histórico política por parte de Leopoldo Sea. Y entonces, pues me interesa ahí el contraste, ¿no? De a ver, ¿y Bolívar realmente de qué, de qué la llevaba, ¿no? Entonces, como saber, tener como información contextual, yo leo, por ejemplo, bastante noticias, ¿no? Y entonces me interesa como la escena cómico, mágico, musical de la política nacional e internacional. Entonces, pues creo que es importante también tener esos contextos, ¿no? Porque cuando cualquier político te quiere dar la vuelta o vender brillantes por oro o por cuentitas, pues más bien también hay que conocer algunos otros referentes, ¿no? Entonces, por supuesto, tengo en el estante pues libros de algunos, algunos músicos como Nick Cave, ¿no? O como Leonard Cohen, ¿no? En fin, y por supuesto cosas de diseño, ¿no? De diseño editorial, etcétera. Y son cosas que me llevan a estar leyendo varias cosas, estar revisando como varias cosas, y la verdad es que luego no acabo. O sea, yo sí te voy a decir una cosa, yo tengo el mal hábito de agarrar muchos libros y los picoteo, ¿no? Los picoteo. Sí. Entonces, eh, necesito como más estructura para realmente, o a lo mejor también aceptar que así es mi manera de leer, ¿no? Así como Claro. que leer las cosas que me interesan, extraer, como chuparles el juguito que yo considero que es importante para mí, y el resto, pues a lo mejor en otro momento o no, ¿no? Pero, en fin, como que hay ese tipo de intereses variados. Entonces, ¿qué le podría decir a la gente? Pues la verdad es que simplemente que encontraran eso que les gusta, así como nos gustaría que fuera como un poco la vida. Encuentra lo que más te gusta hacer y enamórate de eso y apasionate y hazlo y vívelo, ¿no? Vive esa vida, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que de repente pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pero si alguien encuentra específicamente uno o dos temas, pues está bien, adelante, ¿no? Es muy,
desde mi punto de vista es muy respetable y es también lo que constituye la diversidad de las formas de leer o de los cuerpos textuales, como diría esta maestra Sofía de la Mora, ¿no? Bien, y oye, Fer, para concluir nuestra entrevista, que podamos cerrar esta charla, hay una temática que es muy recurrente entre nuestros alumnos, que es el tema de la concentración, que es el tema de estoy leyendo y no me concentro. Entonces, yo quisiera plantearte un panorama, considerando todo lo que nos has contado tú, que has vivido en torno a la lectura, al aprendizaje, ¿no? A esta actividad de comunicación que decimos. Cuando tú lees y logras adentrarte en una temática, que como dices que a lo mejor consiste en tomar un fragmento de un libro y luego tomar otro fragmento, ¿no? Cuando logras adentrarte en esa lectura, sumergirte, ¡fum! ¿Qué dirías como para compartir tal vez? ¿Qué dirías que a ti Fernando, te sirve o te ayuda a generar ese ambiente que te permita adentrarte y disfrutar lo que estás leyendo? Mira, alguien a quien aprecio mucho alguna vez me dijo, si te pones muy cómodo para leer, te vas a dormir. Eso fuiste tú, Miguel. Efectivamente, eh, sí, yo un poco por estos intercambios, estas pláticas, estas lecciones, esto que nos has compartido en algunos momentos, pude entender algunas cosas que me sucedían también como hacer clic con, claro, por eso a mi personalidad, a mi estructura, me acomoda tal, si es cierto, o me desacomoda tal. ¿Qué me, qué me acomoda para concentrarme? Ciertamente tener unas condiciones mínimas, ¿no? O sea, yo sí no puedo concentrarme en ciertas lecturas que me requieren, que me demandan más, si tengo ciertos distractores, ¿no? Eh, esa es mi manera también de aprender, es como un poco reconocer qué me Claro, funciona, ¿no? Perceptualmente, claro, tener ciertas condiciones. Pero también, en ese sentido, pues lo que a mí me funciona para concentrarme, es sí poner quizás cierto tipo de música, pero, por ejemplo, a mí me funciona mucho poner Bach, ¿no? O sea, me funciona sí, poner música clásica, me funciona mucho poner Debussy Eric Satie, ¿no? Las Geminoperis, etcétera. O sea, algo que me ponga en hay quien diría que ponga mi cerebro en ciertas ondas, ¿no? Como para que me resulte, esté yo en algo más receptivo, en un mood más receptivo. Pero junto con eso, lo que me funciona de acuerdo a mi estructura es que conociendo la densidad y cierta estructura que tenga el contenido, yo puedo pensar en hacer ciertas pausas, por ejemplo. O sea, no puedo, no me da la vida para meterme una hora así a un texto denso, ¿no? Necesito parar, incluso, bueno, hay varias personas conocedoras que dicen, el momento más importante de la lectura es cuando uno retira los ojos, ¿no? Y dices, esa parte que tiene que ver en alguna parte con las técnicas que claro. tú nos compartes, pero tiene que ver con esta parte en donde esos insights, ¿no? Esa caída de 20 es estar de alguna manera dándole tiempo a que una idea, algunas ideas que puedan ser más densas, puedan tener su tiempo para que generen asociaciones en tu propia Claro. experiencia y conocimiento. Entonces, eso a mí me genera la capacidad, la posibilidad de concentración, entre otras cosas, es decir, condiciones externas, pero yo también un poco ir poniendo mis tiempos y, por ejemplo, me puedo decir, bueno, me voy a parar a comer algo, unas nueces o algo así, o me voy a servir agua. Me sirve mucho, por ejemplo, estar tomando agua, ¿no? Hidratarme para estar eh, activo, despierto,
y atento, ¿no? También la verdad es que me ha servido meditar. Excelente. Meditar, meditar me ha servido como una técnica también para que mi mente no haga lo que se le hincha la gana, sino como para que también de alguna manera la dejo ir, pero regresas y vas, regresas, ¿ok? Como los niños, vete tantito, pero vente para acá, ¿ok? Yes. Vamos a hacer otro poquito. Entonces, eso me ha servido mucho a mí en términos de conocerme, de técnicas y de circunstancias que me facilitan la concentración y la atención. Mira, excelente respuesta, Fer, y te agradezco porque es un tema que se platica mucho en las clases de lectura rápida, ¿no? La concentración. Y yo creo que aquí tú tocaste este aspecto externo en el que tú generas un ambiente propicio, ¿no? Nos hablas de una cuestión interna y planteas un tema que me agradó mucho que lo expusieras. Esta parte de que no está mal interrumpir, no es pecado que de repente pares y tú digas, a ver, voy por un vaso de agua, voy por unas nueces, ¿no? Y regreso. Y que lejos de estar mal, ese momento en el que tú haces una pausa, puede ser el espacio o el tiempo que aquí arriba se necesitaba para, como tú dices, para la asociación, para la asimilación, para la acomodación, o para algo que decimos mucho en el curso que tiene que ver con la comprensión lectora, que es con la integración, ¿no? De lo que traigo en la cabeza con lo que voy conociendo y doy un espacio para que eso se integre. Entonces, que no está mal interrumpir, ¿no? Que al contrario, de repente es el momento adecuado. Y bueno, ya la cereza en el pastel, pues fue la meditación. ¿No? Que nos tocaste, ¿no? Excelente. Fer, pues te agradezco mucho. Yo creo que esta charla será de mucho beneficio para quien por ahí la encuentre en las redes sociales o quien nos esté viendo o que la pueda ver en un futuro. Te agradezco mucho este tiempo que nos pudiste acompañar, que tú dejaste tus actividades para estar con nosotros y que ojalá en algún momento podamos volver a retomar. Claro que sí, Miguel Ángel, con muchísimo gusto. De verdad ha sido un enorme gusto. Más bien te agradezco que me hayas dado la oportunidad por compartir algunas ideas, algunos intereses contigo y con pues, la gente que pueda ver este material. Encantado, ¿eh? Te agradezco. Muchas gracias, Fer. Y bueno, despedimos nuestra entrevista. Le damos gracias a nuestra audiencia, quien pueda encontrar este material y le sea de utilidad. Pues les agradecemos mucho su atención y por aquí andaremos nuevamente muy pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Fer, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.